Hola mis amores y bienvenidos al reportaje de la luna llena en Acuario, que es a su vez mi retorno lunar. Los patrones de los aspectos y los tránsitos que tenemos para esta luna llena están fuertecitos. En honor a la verdad, no son cosas que me parecen catastróficas, pero tampoco me parecen súper cómodas, súper fáciles de lidiar, así que vamos en detalle. Una luna llena, ¿verdad? Repasando primero a nivel astrológico qué es una luna llena. Una luna llena es una oposición entre el Sol y la Luna. En este caso, si la luna llena es en Acuario, la luna está en Acuario, significa que el Sol está en Leo. Pero esta luna llena en Acuario es especial porque tiene de intermediario, formando lo que en inglés le llaman un T-square, a Urano en Tauro. Así que, ¿verdad? Primer triángulo rojo. Tenemos Sol en oposición con la Luna, ambos formando una cuadratura con Tauro. Iré discutiendo lo que significan estas cosas en unos minutos. Segundo T-square, porque tenemos dos sucediendo a la misma vez en esta luna llena. El segundo es Saturno en Piscis, formando una oposición con Venus en Virgo, y ambos formando una cuadratura con la conjunción de Júpiter y Marte en Géminis. El Sol de la luna llena, ¿verdad? El día de hoy en realidad, porque fue a las 2 de la tarde, pero también de la noche, de esta luna llena, que ahora es que se ve en Nueva York, está en conjunción con el retrógrado de Mercurio, y también tenemos que hablar de eso. Próxima combinación que tenemos, un triángulo de oportunidades. Sol formando un trino con Quirón retrógrado también en Aries, formando un sextil con la luna en Acuario, ¿verdad? Aparte del T-square que tenemos con Urano, tenemos a la misma vez un triángulo de oportunidad con Quirón retrógrado en Aries. Próximo triángulos de facilidad entre la luna con Quirón, con Júpiter y Marte, porque están en el mismo sitio. Otro triángulo de facilidad, Pluto en retrógrado haciendo un sextil con Neptuno en retrógrado, haciendo otro sextil con Urano en Tauro, lo cual significa, ¿verdad?, que Urano está formando un trino con Pluto. Entonces, vamos por pasos, vamos por cosas, ¿verdad? Al Sol le gusta estar en Leo, ¿verdad? El Sol es el dueño de Leo, así que le gusta estar en Leo. Y la forma en que estamos brillando en público, en principio, debería ser adecuada, divertida, franca, quizá un poquito dramática y grande, pero este es el momento para que lo sea, ¿verdad? Ahora, con la luna en Acuario, primero, ¿verdad? Esa oposición forma un sentido de que hay que escoger entre brillar en público de las maneras en que queremos y de las maneras que son más auténticas y de manera divertida, o tomar un acercamiento a nuestras emociones que sea más racional y desapegado, que puede sonar bien contraintuitivo cuando se trata de ver el manejo de emociones, pero es lo que es. Eso es parte de lo que pasa cuando la luna está pasando por signos que los dueños son Saturno. Algo bien parecido sucede con la luna en Capricornio, ¿verdad? Pero la luna en Capricornio es peor. Pero esa es nuestra elección, por así decirlo. Tenemos que escoger entre brillar de manera bien grande, estrambótica, flamboyant. Me está ocurriendo la palabra en inglés. De manera bien extrovertida, o tomar cierta distancia por el bien de grupos de gente, por el bien de la humanidad. Es esa es la decisión, ¿verdad?, que tenemos de frente. Y entonces parece que formas en las cuales usamos el cuerpo para expresarnos de manera inusual, o formas en que usamos el cuerpo para rebelarnos contra figuras de autoridad o contra estructuras de poder, formas en las cuales materialmente ayudamos a la humanidad, trabajamos con grupos de gente, formas en las cuales escogemos movernos más lentamente o proceder más lentamente,
eso es lo que nos va a tocar utilizar para mediar entre esos dos polos opuestos de querer brillar de manera estrambótica, de manera grande y dramática, por un lado, y por el otro, tener un acercamiento más sobrio, intelectual, racional, razonable, político con nuestras emociones. Pues en muchos sentidos, eh, nuestras, digamos, formas inusuales de físicamente ser en el mundo va a ser lo que decidirá o tendremos que utilizar para decidir entre esos dos polos opuestos. Ahora, habiendo dicho esto, Urano también es el planeta de las sorpresas, de lo inesperado, de la tecnología, el internet. Así que, ¿verdad? Esa combinación, sobre todo si queremos hacer un balance entre lo que es auténtico y divertido y demás, pero también, ¿verdad? De una manera que satisfaga esa necesidad emocional de ser diferente, de ser único, de separarnos del grupo o de lo que se espera, pues se puede hacer basado en nuestros valores en el Internet, utilizando la tecnología. Pero, alternativamente, puede que el balance que hagamos entre estas dos cosas suceda por sorpresa, por algo que sucede con nuestra salud física, o por sorpresa, por algo que sucede con nuestras posesiones materiales. Y eso es lo que es ese primer T-Square. El segundo T-Square que les mencioné tiene más que ver con tener, por un lado, tratar de hacer una disciplina alrededor de estar creando, produciendo y desarrollando arte, cuestiones artísticas, por un lado. Esto, si no es arte, puede ser espiritual, ¿verdad? El manejo de estados alterados de conciencia, como lo son el dormir, el soñar, pero también, ¿verdad? Posiblemente estados alterados de conciencia utilizando sustancias, y que esto no esté funcionando tan bien como normalmente funcionaría, porque con, ¿verdad? Tanto Saturno como Neptuno en retrógrado, pues, ¿verdad? Los efectos de las drogas ahora mismo se espera que no sean tan fuertes como lo son el resto del año. Se espera que además tengamos poco acceso a ciertas sustancias, o que este sea un momento en que lo sabio sea no tener contacto con ciertas sustancias, porque no podemos medir bien su efectividad y su impacto. O sea, tenemos eso por un lado, ¿verdad? Y tener que consistentemente utilizar la intuición, o consistentemente utilizar la creatividad artística, o consistentemente, ¿verdad? Utilizar estados alterados de conciencia, porque, por ejemplo, Saturno en Piscis, pues, no se presta mucho para recibir mensajes intuitivos si vamos a hablar de las cosas que me competen a mi quehacer y a mi negocio. Saturno en Piscis no es un tránsito para, recibí una tremenda profecía una vez y no voy a prestar atención a mis sueños por una semana, 2 semanas o un mes, porque esa profecía fue tan grande y fue tan importante. No. Esto es más bien para, si quieres empezar a recibir ese tipo de profecía a ese nivel, con ese nivel de intensidad y detalle y de elaboración, hay que hacerle caso a todos los sueños, todos los días, hacer una práctica de apuntar todo lo que se recuerda cada vez, hacer la disciplina de utilizar entonces esa intuición todos los días, si quieres entonces un resultado más grande a la larga. Lo mismo con el arte, ¿verdad? Es un tránsito que no se presta para... Tuve un momento de eureka, de inspiración, y pinté el mejor cuadro que he pintado en mi vida de una sentada y ya. Y no pinté más nada por 2 meses, 2 semanas, lo que sea. Pues lo mismo aplica, ¿verdad? Si quieres producir arte tremendo, tienes que estar entonces produciendo arte todos los días, todo el tiempo. Tener una disciplina alrededor de, ¿verdad? Practicar esas destrezas creativas, esas destrezas artísticas. Pues tenemos eso por un lado. Tenemos por el otro que queremos relacionarnos a las personas de una manera bien práctica y organizada y efectiva, ¿verdad? Que no utilicemos demasiados recursos o demasiado dinero para interactuar con otra gente, o para, ¿verdad?
con nuestras parejas, porque esto es Venus, ¿verdad? Venus en Virgo tiene que ver con las relaciones de pareja, con las amistades, con los contactos sociales, con los valores propios, ¿verdad? Con las posesiones. Entonces, esto es intentando juiciosamente utilizar nuestras posesiones materiales, juiciosamente hacer amistades o relacionarnos con nuestra pareja, de tal manera en que no nos enferme, incluso por el contrario, nos mejore la salud, de tal manera en que no nos cause pérdidas, sobre todo pérdidas que se acumulan con el paso del tiempo por mal uso de los recursos, buscando ser lo más práctico y juicioso posible. Tenemos, ¿verdad? Y relacionándonos con personas que sean así, que sean juiciosas, que sean prácticas, que sepan utilizar efectivamente los recursos, la comunicación, con bastante precisión, con bastante acatamiento. Entonces, parte de lo que pasa con esto es, están en oposición porque para desarrollar la creatividad, y sobre todo si hay que frecuentemente ejercitar la creatividad para desarrollarla, el tratar de hacerlo de una manera muy minimalista, recogida, tratando de aprovechar al máximo los recursos sin, ¿verdad? Sencillamente utilizarlos libremente, limita la creatividad. En muchos sentidos limita cuánto se puede hacer con la creatividad y sobre todo cuánto se puede hacer frecuentemente con la creatividad. Y si encima nos rodeamos de gente que nos está tratando de aconsejar para que gastemos menos dinero o utilicemos el dinero de una manera más frugal, más efectiva, para que llegue más lejos, con menos utilización de recursos, o gente que está tratando de conseguir que más bien desarrollemos algún tipo de disciplina o de rutinas alrededor de, por ejemplo, el ejercicio, cosas más físicas, cosas más materiales para mejorar la salud. Eso puede interponerse con el uso frecuente, repetido de la intuición y o de la creatividad para desarrollar estas destrezas y sobre todo en el caso de, ¿verdad?, estados alterados de conciencia. A veces es posible hacer ejercicio y luego meditar, pero esto me habla más bien de una contraposición entre voy a dedicar todo el tiempo que quiero dedicar a meditar o voy a dedicar mitad del tiempo que me gustaría para meditar para poder dedicar la otra mitad a hacer ejercicio. ¿Me siguen? Entonces, como si esto no fuera suficiente, tenemos de por medio, como el mediador entre estos dos puntos de la oposición, a Júpiter y a Marte en Géminis. El impulso de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Y entonces un pedazo de información lleva a otro pedazo y ese pedazo de información a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, sin límites, sin fin, sin barreras. Y querer además, ¿verdad?, actuar sobre toda esta información que nos llega, sobre todo estos conocimientos, sobre todos estos pensamientos que se van moviendo. Géminis es el dueño de las manos y Marte es un planeta de acción, de implementar las cosas, de competir en algunos casos, de trabajar en otros. Y tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, Marte en Géminis con trabajar con las manos, hacer manualidades, hacer tareas manuales. Se presta bastante bien, aunque haya todavía una cierta tensión, esa combinación de Júpiter en conjunción con Marte en Géminis, con Saturno en Piscis, sobre todo aquellas personas cuyo arte es bien, por su naturaleza, es bien manual, ¿verdad? Es algo que haces con las manos. Estoy pensando vuelvo a pensar en pintores, pienso en músicos, pienso en tatuadores. Esa combinación sería bastante buena si eso fuera lo que teníamos, aunque haya cierta tensión. Pero tenemos la posición con Venus en Virgo y eso nos complica la cuestión, eso nos cambia los muñequitos. Incluso la combinación de Marte y Júpiter en Géminis, haciendo una cuadratura con Venus en Virgo, sola también, se podría manejar bastante porque entonces nos rodearíamos de personas que nos ayudarían a saber cuándo estamos demasiado en nuestra cabeza y no haciendo lo suficiente, o yéndonos por una tangente agresiva que no nos favorece,
pues tendríamos gente a nuestro alrededor que nos ayudaría, ok, pensaste por media hora, actúa. O no, esa línea de pensamiento se está poniendo muy agresiva, vuelve para acá, a nivel práctico. Sobre qué necesitas pensar, qué información necesitas para proceder, para hacer lo que piensas hacer. Pero teniendo esa oposición entre Venus y Saturno, con Júpiter y Marte de por medio, este periodo, por lo menos sobre todo este periodo de 2 semanas empezando hoy, se puede prestar mucho para mucha confusión y mucha actividad con las manos que es inútil. Hacemos, qué sé yo, solo necesitamos, vamos a decir que estamos esculpiendo, necesitamos quizás hacer 3 esculturas y nos vamos en over y en vez de hacer 3 hacemos 5, hacemos 8, hacemos 10. Y eso nos hace perder el tiempo, pero entonces después como eso nos hizo perder el tiempo, aunque ejercimos la creatividad, pues entonces la próxima semana no esculpimos nada porque ya hicimos demasiado en la anterior, así que ahora tenemos que recuperarnos, ahora tenemos que dedicarle tiempo a nuestra salud, lo que es un balance bien, bien difícil y que sea esa energía tan nerviosa con las manos y el pensamiento y la palabra a lo que le toca definir en qué dirección se va la balanza. Esto puede ser un momento, ¿verdad?, bien caótico. Ahora sí voy a utilizar la palabra. Esto puede ser un tiempo bien caótico. Ahora, habiendo hablado de esos dos T-square, lo que le sigue, lo próximo, ¿verdad? Es mucho más, de muchas maneras es mucho más sencillo de explicar, sobre todo, ¿verdad? Tenemos que, aunque la luna llena, las dos partes de la luna llena forman una relación tensa con Urano, tienen una conexión relativamente fácil con Quirón en Aries, haciendo, ¿verdad?, su movimiento retrógrado. Entonces, esto puede resultar en que entre tratar de brillar y tratar de mantener cierta distancia emocional y actuar por el bien no solo propio sino también del colectivo, que se nos abran muchas heridas en el ego que no hemos podido subsanar todavía o que no hemos podido realmente resolver. Se puede prestar también para que en proceso de hacer ese balance y que un poquito se nos obligue a hacer ese balance debido a situaciones materiales sorprendentes, hablamos de Urano en Tauro, que esto nos traiga memorias de cosas dolorosas que entonces tenemos que repasar y revisar y de analizar. Pero, ¿verdad?, la combinación a la vez se presta para que si sueltas la necesidad de que el resultado sea perfecto o súper efectivo o que esté súper completado, si por el contrario más bien tomas cierta acción porque algo te llena sin ponerle peso emocional al resultado y lo haces por impulso y dejas que las cosas sean lo que sea que vayan a hacer, esto, sobre todo esta noche de la luna llena, se presta mucho para eso. La próxima cosa que voy a decir también es que de manera parecida, mismo proceder, porque tenemos en el centro a Quirón en Aries de nuevo, pero eso también nos puede ayudar con la cuestión de desapegarnos, ¿verdad? Porque literalmente no tenemos tiempo para emocionalmente apegarnos mucho a lo que sucede o a lo que hacemos. Si sencillamente impulsivamente hacemos algo porque nos nace y como mismo llegamos nos vamos, eso nos puede ayudar precisamente con mantener cierta distancia, sobre todo distancia emocional, y también para ocupar las manos con algo que nos trae éxito. Júpiter es planeta del éxito, sin excedernos también, porque hicimos lo que nos nació y nos fuimos, lo acabamos. Algo muy similar tenemos también con los eventos, sobre todo yo interpreto esta última combinación como que los eventos exteriores o cosas más bien a nivel macro, con la humanidad, con el planeta, con el país, o por lo menos grupos de gente,
aunque sean algo que no tenemos ilusiones sobre por qué sucede y nos parezca cínico o aburrido, trae cambios a nuestras vidas que nos convienen. Incluso cambios a nuestras vidas que nos ayudan a poner en contexto algunos de los cambios que ya hemos hecho en nuestras vidas. A entender mejor por qué las cosas han sido como han sido desde el 2020 en nuestras individuales vidas, ¿verdad? Esperen cambios en su... Ahora voy a un poquito hablar de las cosas que ya tenía escritas y no tanto de los aspectos y desarrollando desde ahí. Se espera también cambios sorprendentes o drásticos en situación de trabajo o en situación de negocio, en cuestiones de posiciones materiales, en cuestiones de nuestro, ¿verdad?, cuerpo. Tenemos aquí la posibilidad de que gente joven o gente mayor encuentren el amor en un viaje. Está aquí también. Sobre todo si el viaje no es a un lugar que está muy lejos y si es parte de alguna cuestión de negocio o alguna cuestión de trabajo. Tenemos aquí, ¿qué más? Esto también se espera que sea un periodo de mucha insatisfacción emocional y de que incluso haya mucha reactividad emocional a muchos de los eventos a los que nos enfrentamos o con las cosas que nos encontramos. En estos últimos, quiero decir desde el sábado, si desde el sábado hasta mañana reciben consejos, incluso consejos de gente que no saben mucho de sus vidas, o sea, de tu vida, sobre cómo deberías hacer las cosas o lo que sea, consejos imperfectos, consejos con información imprecisa o que completamente como que pierden de vista el tema central de una cuestión para aconsejarte cómo hacer las cosas de todas formas. Sí puedo entender si te provoca coraje. A mí me pasó una situación parecida el sábado y en verdad me dio mucho coraje. Y no voy a decir que la forma en que reaccioné fue 100% perfecta, pero sí voy a decir que de todas formas, en la medida en que esta información imperfecta, escúchala, acuérdate, aunque de buenas a primeras la quieras rechazar o la rechaces, como falsa, como equivocada, al parecer, por las cosas que estoy viendo, de todas formas será útil. Así que, aunque no te guste o te saque por el techo, acuérdate o apúntalo, guárdalo de alguna manera, revísalo, dale vueltas al asunto, piensa lo que se te dijo y toda la práctica, lo que puedas utilizar del consejo, sí, utilízalo porque sí te va a ayudar. El delivery puede que no sea lo mejor del mundo, está bien. O lo que te dijeron puede que te dé mucho coraje, está bien. Pero igual, pedazos de los consejos que recibas van a ser útiles. Gente con quien empieces a relacionarte en estos días que efectivamente te ayuden a hacer ciertas cosas que ya hacías pero con menos esfuerzo o con menos uso de recursos, o haciendo leves modificaciones que le vengan bien a tu salud. Aprovecha, enhorabuena. No trates de expandirlas, tampoco, ¿verdad? Porque recuerda, tenemos aquí el peligro de desarrollar las cosas demasiado o de hacer demasiado con las manos. También utiliza rápido lo que te sirva, lo que no te preocupes por la cuestión, sigue moviéndote. Pasa a lo próximo. Y denle tiempo a las cosas que sucedan, que jamaqueen sus mundos individuales, subjetivos. Denles tiempo, porque la combinación, aunque caótica, y puede que se presente de manera, en alguna gente dañina, en alguna gente agresiva, en alguna gente de manera confusa, de todas formas, al parecer, a grandes trazos, los resultados con el tiempo
serán para bien. Y no lo digo por decirlo porque es una cosa New Age, es que es la forma en que se presenta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tienes una cuestión de salud, te enfermas, terminas teniendo que ir al hospital en estos días, ok, sí, pero te enteras quizá unos días después o te enteras quizá la semana que viene o en 2 semanas que gracias a que fuiste al hospital por esa cuestión repentina que te surgió, el tratamiento te evitó un problema más grande que venía si no hubieras ido al hospital para ese entonces. Y que se vio porque fuiste al hospital para ese entonces, usando el ejemplo de cuestiones de salud. Cuestiones de dinero, puede que te despidan hoy y si fue así lo siento muchísimo, pero puede que te enteres que en una semana, 2 semanas se te ofrece un trabajo mejor, que quizás no le hubieras dado la oportunidad pensando que el trabajo que tenías era tu fuente de estabilidad y lo que te llega es mejor. Y ojo, ¿verdad? La forma en que aparece no es sueltamente mejor, es específicamente que te concede más poder y o más riqueza y además que viene de arriba. La orden viene de arriba. ¿Verdad? Así que también trae oportunidades creativas, oportunidades intuitivas, oportunidades espirituales. Así que, habiendo dicho eso, tómense turnos, sí, es algo que yo he visto, ¿verdad? Estoy pensando sobre todo en mi astróloga favorita. Habló de intentar cosas nuevas, puede que tengas reacciones mixtas, algunas de ellas bien negativas. Inténtalo por un tiempo, cuando te sobrecargue emocionalmente, pausa. Cuando te sientas que quieres volver a la carga, hazlo de nuevo y así tómate turnos por un tiempo. Porque en la lunación anterior, en la luna llena en Capricornio, tuvimos la cuestión de integrar el descanso con defendernos, con competir para hacernos un espacio. En esta luna tenemos la cuestión de intentar cosas nuevas, aunque resulten caos, pero no estar todo el tiempo en esas, sino tomarnos turnos. Como que tomamos distancia, vemos qué pasa, vemos los resultados de nuestros intentos, nuestros experimentos. Bien, recargamos, experimentamos de nuevo. Intentamos cosas, no nos quedamos todo el tiempo observando las cosas, viendo que la vida nos pasa de frente. ¿Ok? Y finalmente ese es el tema para esta luna llena. Espero que les haya gustado el video y que lo logre subir el mismo día de. Muchas